Doctor, el, las diapositivas del grupo 5 ya están en el grupo, doctor. ¿Pueden ver, doctor, las diapositivas? Hola, hola. Sí se ve, Carlos. Sí, se puede ver. Continúa. Doctor, doctor, buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó exponer o hablar de los temas 9 y 10, que son las de pública y el municipio. El tema 10 es la devolución nacional y el municipio. El grupo está conformado por Castillo Rosales Patricia, Franca Ana María, Gallego Pascual René, Núñez Villafuerte Sonia y Tribeño Canelas Juan Carlos, mi persona.
Bueno, vamos a empezar con el tema 9, la república y el municipio. Antecedentes. Vamos a hablar de los cabildos. Después de la fundación de la república, tuvieron todavía plena vigencia en los departamentos. Se conoce como que las municipalidades de La Paz, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba estaban compuestas por un alcalde y varios regidores. Tributaron solemne recibimiento a Bolívar y Sucre durante 1825. En la transición del régimen colonial español hacia la fundación de la República, todavía subsistieron algunas formas expresivas del resabio colonial en las formas de las instituciones político-administrativos, como muchas que incluso sobrevivieron hasta la revolución del 9 de abril de 1952. Toda transición involucra el concepto del proceso, por lo que es comprensible que el cabildo, como forma de gobierno local en las ciudades después de la fundación de la República, pudiese haber existido todavía cuando nos referimos al derecho del 9 de febrero de 1825, que menciona a los cabildos a los efectos de elegir a los representantes nacionales, que debían asistir a la asamblea deliberante. Es que el gobierno municipal no mereció la atención de nuestros primeros legisladores y resaltan el hecho de que en nuestras constituciones de 1826 y 1831 y 1834 nada dispusieron sobre el régimen municipal. Bueno, vamos a hablar ahora de la ley del 21 de junio de 1826. El Congreso General Constituyente de Bolivia sancionó la ley del 21 de junio de 1826, que en su parte dispositiva dice: se suprimen los ayuntamientos en el territorio de la República. Sus fondos y rentas satisfechas las acreencias pendientes pasarán al Tesoro Público. La jurisdicción ordinaria que ejercían los alcaldes pasarán a los jueces de primera instancia. El Ejecutivo, con conocimiento de las necesidades, proveerá al número competente de jueces letrados. Y por último, se establecerán en todos los pueblos personeros cuya elección y atribuciones se detallarán por una ley particular. A partir de entonces, las demás atribuciones de carácter municipal fueron transferidas a los intendentes de la policía, los comisarios y los gendarmes. Esta disposición legal tiene una orientación centralizadora en el ejercicio del poder político estatal mediante una administración pública única donde no se concibe el gobierno y la administración del municipio, sino mediante la tutela del órgano ejecutivo a través de su dependencia, la policía. Posteriormente, mediante la ley del 6 de noviembre de 1832, durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz, se adjudican las rentas de las antiguas municipalidades de la República en favor de los fondos de la policía de los respectivos departamentos, disponiendo su inversión en obras de puentes, calzadas, cañerías y demás comodidad y ornato público. De esta forma, la disolución de los ayuntamientos, dispuesta por la ley 21 de junio de 1826, llega a su desenlace, afirmándose la centralización administrativa. Bueno, aquí hablaremos de la Constitución Bolivariana. En la Constitución Política del 6 de noviembre de 1826 o Constitución Bolivariana, el régimen municipal no figura en ninguno de sus capítulos, de donde se infiere a la ausencia del poder local. Posteriormente sabemos que la disolución de los ayuntamientos, dispuesta por la ley 21 de junio de 1826, no hizo sino dejar de la ley a los cabildos que aún tenían vigencia en los hechos. Los motivos podrían obedecer a propósito del libertador Simón Bolívar en dotarle a la nueva república la necesaria estabilidad y gobernabilidad política, impidiendo la creación de espacios de gobiernos locales que podían constituirse en factores de desmembración del poder central. A ello responde el carácter vitalicio del presidente de la República, que expresa la rígida centralidad de administración pública de la República. Además, no se debe soslayar que la gran estrategia del Libertador consistía en la unidad de las repúblicas recientemente liberadas del dominio del colonialismo español, y por tanto era imperativo un poder centralizado cuyo intento muy serio fue la realización del Congreso Anfitriónico en Panamá el 22 de junio de 1826, donde participaron 4 países: Colombia, México, Perú y Centroamérica, evento que reveló el carácter continental del proyecto boliviano.
Voy a dar paso a mi compañera que le toca esa parte. Buenas noches, a mí me tocó sobre el decreto del 12 de febrero de 1838 de descentralización administrativa. Aquí podemos explicar que en el gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz, mediante el decreto del 12 de febrero de 1838, se dispuso la creación de los consejos en las capitales de departamento y de provincia, con la finalidad de promover los objetos de procomunal de cada cantón, cantón, provincia, departamento de la República. También está la disposición legal, tiene una orientación centralizadora en el ejercicio de poder político estatal mediante una administración pública única donde se concibe el gobierno y la administración del municipio, sino mediante una tutela del órgano ejecutivo a través de su dependencia. Posteriormente, mediante la ley del 6 de noviembre de 1832, durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz, se adjudicaron las rentas de las antiguas municipalidades de la República en favor de los fondos de la policía de los respectivos departamentos, disponiendo su inversión en obras de puentes, calzadas, cañerías y además de comodidad y ornato público. De esta forma, la disolución de los ayuntamientos, dispuesta por la ley del 21 de junio de 1826, llega a su desenlace afirmándose la centralización administrativa. En el incipiente proceso de consolidación de la República, consecuencias de la disolución del cabildo fueron desventajosas para el sistema político de gobierno y consiguientemente en su institucionalización democrática. Así lo constató en aquella época Francisco Burdet Connor en sus recuerdos, al afirmar que quizá mejoraría nuestra situación política y social si se pudieran introducir en nuestro sistema de gobierno algunas modificaciones, sin patronado alguno ni responsabilidad y con ministros de Estado, responsables para cada uno en su ramo, libertad electoral amplia y perfectamente garantizada, sin que jamás se dé lugar ni el más leve asomo siquiera de intervención oficial, crimen que mina por la base el hermoso sistema democrático, restableciendo de los antiguos cabildos abolidos por el Libertador, sin que hoy hayan podido ser reemplazados, alternabilidad en todos los ramos de la administración, especialmente en el Poder Judicial, cabildos con atribuciones, la Hacienda, Policía, Justicia, Estadística, Salubridad, Ornato y Vialidad, no independientes, sino auxiliares del Poder Superior, sin ocasionar gastos al Estado. La Constitución Política de 1839. La Constitución Política de 1839, sancionada y promulgada durante el gobierno de Miguel de Velasco, en su sección 21,
Se refiere por primera vez desde la fundación de la República sobre la vigencia de los consejos municipales. Desde entonces, diríamos que se inicia el proceso de la institucionalidad municipal, que con interrupciones posteriores por parte de algunos gobiernos, aunque con muchas dificultades, no deja de desarrollarse hasta nuestros días. Se dispone que en las capitales de los departamentos y de las provincias se organicen los consejos municipales. En estas últimas se deja la voluntad y la decisión del vecindario para la constitución y la organización de las juntas municipales. Sus miembros o municipales serían elegidos mediante votación directa de los pobladores por el tiempo de 2 años para el ejercicio de sus funciones, quienes entre sus principales atribuciones tenían, 1, cuidar de la policía de la comodidad, ornato y recreo. Otro, promover la agricultura, el comercio, la industria en general, cuidar de las escuelas primarias, de los establecimientos de educación, de seguridad y caridad conforme a los reglamentos respectivos. Cuidar de la construcción, de la reparación de los caminos, puentes y de todas las obras públicas que consten con fondos municipales. Cuidar la recaudación, administración e inversión de los caudales de la beneficencia y demás municipales y disponer por sí mismos de sus sobrantes. Asimismo, el Consejo Municipal tenía facultades para proponer al Ejecutivo para la designación de los directores de establecimientos públicos de educación y caridad, proponer ante la Cámara de Representantes para la designación de sus jueces, letras de capital y provincias de departamento, y por ante el Senado la designación de vocales, fiscales de los tribunales de alzadas y para ministros de la Corte Suprema de los departamentos correspondientes. Eso sería, y bueno, le toca a mi amiga, a mi compañera. El primer reglamento orgánico de municipalidades. Fue durante el gobierno de Miguel de Velasco, un 12 de noviembre de 1839, que se creó el primer reglamento orgánico de municipalidades, donde se estableció que cada departamento debía tener un consejo municipal. Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabamba contaban con 9 concejales y 3 suplentes. Oruro, Santa Cruz contaba con 7 concejales y 2 suplentes. Tarija con 5 concejales y 2 suplentes, el Puerto de la Mar con 4 concejales y 2 suplentes. Algunas de las atribuciones que tenía el Consejo Municipal era el de cuidar de que las cárceles públicas haya limpieza y comodidad y que los custodiados en ellas reciban la asistencia que la ley les haya señalado. Cuidar de que los directores, empleados y sirvientes de los hospitales cumplan sus respectivos reglamentos. Expedir credenciales que acrediten la vida y costumbres de que los pretendan regentar cátedras en los colegios de ciencias. Cuidar y mejorar las cañerías y fuentes públicas, preparar las obras públicas en comodidad y ornato o emprender otras nuevas. La Constitución del 17 de junio de 1843 elimina absolutamente el régimen municipal. La Constitución Política del Estado del 21 de septiembre de 1851 no menciona la existencia del régimen municipal. El decreto de 24 de mayo de 1858 se dispone la organización municipal mediante las juntas municipales en las capitales de los distritos en que se hallaba dividida la administración política de la República. La Constitución Política del 5 de agosto de 1861 reconoce el régimen municipal en la República, estableciendo que en cada capital de departamento y de provincia tendrá la existencia del Consejo Municipal y en los cantones 1 o más agentes municipales. La Constitución Política de 1868, promulgada el 1 de octubre del mismo año, reconoce el régimen municipal disponiendo que los intereses locales sean representados por las municipalidades.
La Constitución del 9 de octubre de 1871, promulgada por el régimen de Agustín Morales, reconoce el régimen municipal disponiendo la existencia de consejos municipales en las capitales del departamento y en las provincias, las juntas municipales, en los cantones, los agentes municipales dependientes de las juntas y las juntas dependientes de los consejos. La Constitución de Política del Estado de 15 de febrero de 1878 reconoce el régimen municipal al establecer la existencia de consejos municipales en las capitales de departamentos y en las provincias y sus secciones de las juntas municipales. La Constitución Política del Estado de 28 de octubre de 1880, promulgada en el régimen de Narciso Campero, reconoce el régimen municipal disponiendo la organización y constitución de los consejos municipales en las capitales de los departamentos, en las capitales de las provincias y secciones, las juntas municipales, y en los cantones, los agentes municipales dependientes de las juntas y estas, de igual manera, dependientes de los consejos. El voto calificado y el municipio. A partir del año 1880, durante el gobierno de Narciso Campero, se inaugura una especie de institucionalización de la República con la sanción y proclamación de la Constitución Política del Estado del mismo año. Fue recién en el 1884 que se introduce por primera vez las elecciones presidenciales y municipales en la historia del país. Sin embargo, uno de nuestros grandes historiadores, Carlos Darío Mesa, expresa que se consideró un voto calificado debido a que tenía muchos requisitos para poder sufragar. Algunos de ellos era tener un bien que esté evaluado por 12,000 pesos, tener una renta de 1,000 pesos mensual como mínimo y no ser analfabeto. Por ende, las personas indígenas no podían votar, por uno porque eran analfabetos y otro porque no contaban con algún bien valuado en 12,000 pesos, tampoco contaban con una renta de 1,000 pesos mensual. El voto calificado sin duda fue excluyente, restrictivo, segregador y racista con respecto de las grandes mayorías nacionales en la participación para la conformación de los órganos o poderes del Estado. La primera ley orgánica de municipalidades. Durante el gobierno de Gregorio Pacheco se dictó la primera ley orgánica de municipalidades y la composición de municipalidades se establecía de la siguiente manera. Los consejos municipales de Sucre, La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz estaban compuestas por 12 concejales. Los consejos municipales de Oruro, Tarija y Beni de 9 concejales. El departamento del Litoral se establecía una junta municipal conformada de 9 miembros y en los puertos de Cobija, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta y en los pueblos de San Pedro, de Atacama y Caracoles podían funcionar en forma independiente a las unas de las otras. La elección de los miembros de los consejos municipales y de las juntas municipales era mediante votación directa y secreta. La división del gobierno municipal fue durante el gobierno de David Toro que se dispuso la primera división del gobierno municipal mediante decreto supremo del 14 de agosto de 1936. Se dividió en dos cuerpos, un cuerpo deliberante que estaba constituido por representantes de varias instituciones de carácter gremial, un delegado por la Cámara de Comercio, un delegado por la Cámara de Industria, un delegado de la Federación Obrera, un delegado del Colegio de Abogados, un delegado del Cuerpo de Ingenieros, un delegado de los médicos, un delegado de los farmacéuticos, un delegado de la Federación de Juntas Vecinales, un delegado de la Liga de Propietarios y por último un delegado de representantes de la alcaldía. El cuerpo ejecutivo tenía la calidad de alcalde y era elegido por un colegio electoral especial y sus principales funciones era el de administrar los servicios públicos municipales y cumplir las decisiones del cuerpo deliberante. Te toca, mi compañero. Hola, buenas noches. Vamos a hablar sobre la Revolución Nacional y el municipio. Por favor, la primera diapositiva. La Revolución Nacional del 9 de abril de 1952 sustituyó el Estado oligárquico minero
por un estado de nacionalismo revolucionario. ¿Qué decimos cuando nos referimos a oligárquico minero? Todos nosotros sabemos que en esas épocas habían personas demasiado capitalistas que los llamaban los varones del estaño. Entre ellos tenemos a Patiño, Holchil y Aramayo. Entonces, estos, justamente con los grandes terratenientes, llegaron a constituir una rosca minero feudal. Entonces, ante esta situación, los trabajadores de las ciudades y de los campamentos mineros fueron los protagonistas de la insurrección popular. Destruyeron al ejército de la oligarquía minero-feudal. Perdón, estábamos hablando en la primera diapositiva. Esta victoria alcanzada por las masas insurrectas fue aprovechado por un partido, en esa época el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, quien asumió el poder político estatal. Esto debido a que los proletarios no tenían una vanguardia política organizada. Por favor, la siguiente. En esta época, debido a la imposición política que hubo de las masas movilizadas en armas, se logró hacer que el gobierno tomara determinadas medidas y se logró las conquistas nacionales y de reivindicación social. Entre ellas tenemos el voto universal, la nacionalización de las minas, la ley de reforma agraria, la reforma educativa y la reforma urbana. Por favor, la siguiente. La población antes de la Revolución Nacional. La mayor concentración de la población se encontraba en el campo, en relación a las ciudades. Sabemos por datos dictados estudiados por el historiador Carlos Mesa, que en 1950 la población rural era de un 66%. En cambio, la población urbana de las ciudades alcanzaba a un 33%. Entonces, por lo tanto, teníamos una gran concentración en el campo en relación a la ciudad. Y esto era debido a que la base social económica del país era la explotación de la tierra en manos de los terratenientes. Los campesinos eran considerados como objetos susceptibles de ser enajenados, partes de la misma tierra que ellos cultivaban. Por favor, la siguiente. El municipio en el proceso de la Revolución Nacional está caracterizado por 3 puntos básicos. Primero, la abolición de la democracia local. En esas épocas se hablaba de autonomías municipales. Esta autonomía o estos gobiernos municipales estaban formados por un ejecutivo municipal y un consejo municipal. Pero lamentablemente se abolió esta democracia local porque los alcaldes eran designados directamente por el poder ejecutivo. Perdieron la autonomía que existía en esas épocas. Segundo punto, el sometimiento del gobierno local al gobierno central. Como los dijimos, los alcaldes, máxima autoridad de los municipios, eran designados por el gobierno de la Revolución Nacional y fueron convertidos en meros funcionarios dependientes, más políticos
que a realizar funciones u objetivos municipales. Y como tercer punto tenemos que más bien esta función del gobierno local con el sistema político central fue de mediación ante las discordias y los desacuerdos que habían por la movilización de los sectores sociales. La siguiente, por favor. El primer congreso de alcaldías se llevó a cabo en la ciudad de La Paz. Se determinaron estudios relacionados a la reforma orgánica de las municipalidades, la reforma y la reglamentación de los alquileres. Hubo un estudio del proyecto de ley sobre el abastecimientos y otros sobre la pavimentación y aires de río. Pero lamentablemente este evento, ante la situación política que existía, simplemente terminó una adhesión al gobierno revolucionario nacional, desvirtuándose el temario administrativo municipal. La siguiente, por favor. Finalmente diremos que en esta época se llevó a cabo la reforma del suelo urbano. ¿En qué consistía? Era la expropiación porque no cumplía, según ellos, una necesidad social y no tenía una utilidad propia. Por lo tanto, todas las superficies que se encontraban en el área urbano mayores de 10.000 metros cuadrados fueron usurpadas, desposeídas. Pero lo curioso es que si hubieran sido estas dadas a personas necesitadas, pero fue dadas o transferidas en sentido de venta. Entonces se les pasó a los obreros y a la clase media, de los cuales no poseían bienes inmuebles, y también con beneplácito a los excombatientes de la guerra del Chaco. Podemos decir que simplemente fue un objetivo de democratizar la vivienda, pero porque éstas no cumplían esa función social y eran más aprovechados con fines comerciales, con precios elevados que eran inaccesibles a los trabajadores y la clase media. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Dejen de compartir, por favor. Ya, en estos dos temas, ¿no?, que han concluido sus compañeros, tanto el tema de la república y el municipio, y el segundo, lo que ha sido la resolución nacional de municipio, hemos podido ver un poquito cómo ha nacido en la república el municipio, cómo se ha ido dando, y lógicamente el aspecto de la revolución del 52, que, bueno, fue un proceso bastante caótico en el cual habían pugnas de poder que lastimosamente quedaron simplemente en beneficios de ciertos grupos. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor, respecto a la exposición de ese grupo? Si no habría exposición, estaríamos cerrando esta sesión y estaríamos abriendo la siguiente para el grupo número 6, doctor. 6, ¿ya? Entonces, vamos a desconectarnos, por favor, van a estar atentos para la reconexión, especialmente el grupo 6, ingresa inmediatamente.